Virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. Con esta sentencia se hacía historia dentro del Congreso de la Unión al ser la primera vez que una iniciativa de reforma constitucional propuesta por un presidente de la República no era aprobada por el legislativo. Se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Desde los morenistas, la intención de esta reforma era bajar las tarifas eléctricas, obedecer a los intereses del pueblo y no de privados, fortalecer la empresa eléctrica mexicana e imponer la soberanía del Estado. El mundo puede estar lleno de buenas intenciones, pero cuando uno hace ya el cálculo, pues te das cuenta que no era posible. Para que la Comisión Federal de Electricidad vendiera a un costo más bajo, pues esto hubiera tenido que ocasionar subsidios por parte del gobierno, lo cual, bueno, pues todavía presionaría más a las finanzas públicas. Y no es que las finanzas públicas de México estén pasando por su mejor momento. Hemos visto que hay finanzas públicas balanceadas, pero esto no significa que el gasto público se esté llevando de manera eficiente al interior. Quienes defendían la reforma aclaran que los subsidios ya existen por la esencia privatizadora que dejó la reforma eléctrica heredada del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aseguran que hoy 46,3 millones de personas subsidian a los grandes consumidores de energía eléctrica, mientras los empresarios no pagan el precio por la transmisión de la energía y además el Estado tiene la obligación de comprarles el 100% de electricidad, aunque no entreguen la totalidad de lo pactado. Esta cantidad de subsidios, sumándolos, dan una cantidad de 490,000 millones de pesos anuales que CFE transfiere a sus competidores, y ese es el mayor subsidio que queríamos eliminar. El mantener las tarifas bajas para el sector doméstico es sostenible siempre y cuando CFE pueda tener esa participación en el segmento de grandes consumidores de energía. Yo creo que es mejor utilizar ese mismo dinero que tenían pensado para aplicarlo a Comisión Federal de Electricidad en un mayor gasto público que genere un mayor crecimiento económico, porque, bueno, pues hay que recordar que estamos viviendo una alta inflación provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania y por otra parte también por la pandemia del coronavirus que no se ha terminado. Se espera que siga la volatilidad en los precios de las materias primas y que siga la alta inflación. Cree que la insistencia del Ejecutivo en aprobarse esta reforma era pensando en el manejo de las finanzas públicas y darle el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad para que decidiera el reparto de la energía, medidas que ahuyentarían la inversión y habría generado además controversia con el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Más de 10,000 millones de dólares en inversión estadounidense dentro del sector energético mexicano estaban en peligro. Por otra parte, también le daba la posibilidad a Pemex de que se utilizara el combustóleo, lo cual sabemos que es pues muy dañino para el medio ambiente, y por otra parte también pues al utilizar el combustóleo el gobierno federal hubiera tenido más ingresos. Entonces yo creo que a lo mejor el gobierno de México estaba tratando o estaba proponiendo esta reforma pensando en las finanzas públicas a largo plazo y en la situación de Pemex. El Estado mexicano no está negado a las energías limpias. México es precursor de implementación de energías de cero emisiones, México. Pero en este momento, pues bueno, está usando, sí, el carbón en algún momento, pero está usando menos contaminantes que el sector privado, eso también debe de quedar claro. Entonces México puede apostar a una transición energética sin ningún problema. Sería mucho más fácil teniendo el instrumento normativo, pero bueno, la realidad nos impone este obstáculo hoy, pero lo vamos a sortear y vamos a seguir apoyando la transición y el abandono del uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad. Desde ya admite que la transformación energética tal vez no la termine la actual administración, pero es una tarea pendiente para México y los gobiernos por venir. Lo lamentable fue que los representantes populares el día de ayer
apostaron a una economía de mercado y no una economía de Estado, en la cual el Estado garantice un servicio que desde nuestro punto de vista es básico y es un servicio público. Al día siguiente, la bancada de la Cuarta Transformación, también por iniciativa de López Obrador, aprobó la reforma a la ley minera para blindar el litio mexicano. Esta decisión solo necesitaba de mayoría simple. Con 298 votos a favor, 0 en contra y 197 abstenciones, el mineral pasa a ser patrimonio de la nación y cuya explotación y aprovechamiento queda solo en manos del Estado. Tanto para Andrés Manuel López Obrador como para los seguidores de la 4T, lo ocurrido no representa una derrota política. Al contrario, demostraría que México vive en plena democracia. La oposición se sintió ganadora. Cree que si AMLO buscaba dividir al bloque, la realidad fue que logró unificar a sus detractores dentro del Congreso. La pregunta que hoy se hacen diversos analistas es ¿por qué no lanzó la iniciativa años atrás cuando contaba con mayoría calificada para hacer modificaciones a la Constitución? Mañana, cuando el presidente les pida cuentas de por qué no pasó su reforma eléctrica, recuérdenle que estuvieron gritando tonterías, recuérdenle que se estuvieron riendo, que se estuvieron burlando, pero que no tuvieron la madurez política para sentarse a hablar con la oposición, porque les recuerdo una vez más, 20 millones de votos, 23 millones de votos. Sonrían, ya perdieron. AMLO tiene otros datos y afirmó que fue un momento estelar de triunfo para la política porque se avanza en el combate contra la simulación y la traición que carece de ideales. Es un triunfo para la democracia, para demostrar que vivimos en un auténtico Estado de Derecho, que no hay un presidente autoritario. Adelantó que durante lo que resta de su administración no pasará una nueva propuesta de reforma eléctrica, pero garantiza que no habrá aumento en las tarifas de energía. Mientras tanto, el partido de gobierno Morena aseguró que dejará en evidencia a los llamados traidores de la patria con pancartas en las plazas públicas del país. En ellas aparecerá el nombre, foto y el partido político al que pertenece cada uno de los diputados que votaron contra la reforma eléctrica. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en español, Ciudad de México.